Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Vamos a esperar unos minutos a ver si entra algún estudiante más. Un minutito. Bueno, por lo que veo, solo estamos Emma Argañarás y Nicolás Sáez. Hoy vamos a ver el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay mucho material en el sitio web de la comisión. Les voy a hacer... ¿Quieren poner la cámara? ¿O prefieren que no? La cámara de ustedes, me refiero. Así nos vemos. Si no, me parece que estoy hablando sola. Muchas gracias. De nada. Voy a hacer un intento de compartir, estuve viendo cómo compartir pantalla, a ver, con un video que aparece publicado en la multimedia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver. Este es. Ahí está. Compartir. A ver. ¿Lo ve, señora? Dice esperando función para compartir en pantalla. Ahora sí se ve. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Bueno, en este breve video, ahora hay algún otro que elegí, se aborda, digamos, bueno, es como una introducción a la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vamos a analizar, que está a partir del artículo, nosotros vimos funciones la vez pasada, la función cuasi judicial, la función de visitas in loco que hace la comisión y también la de medidas provisionales en caso de extrema gravedad o urgencia para evitar daños irreversibles a los derechos fundamentales. Es importante, y algo dijimos la otra vez, que tener presente que la legitimación para presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corresponde a personas o grupo, como dice el 44, o grupo de personas o una ONG o entidad no gubernamental
que esté autorizada según el Estado al cual pertenece esa asociación para presentar denuncias por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión. También el Estado, en todo caso, al firmar el Pacto San José de Costa Rica o posteriormente, debe aceptar, puede ser posteriormente, que acepte la competencia de la Comisión para entender en estos asuntos. Respecto de los requisitos, que vamos a ver ahora, es el procedimiento que llama admisibilidad. Este procedimiento de admisibilidad es muy importante y tiene una serie de requisitos que establece el artículo 46 y dice que se hayan agotado interpuesto y agotado los recursos de la legislación interna para resolver el problema. Segundo, que sea presentado dentro de los 6 meses de que el agraviado, la víctima, hubiese tomado conocimiento o notificado en jurisdicción interna de la decisión definitiva, que la cuestión no esté pendiente de otro procedimiento internacional, y los requisitos de forma, de nombre, domicilio, profesión, documentos, etc. Ahora bien, como hay excepciones a cumplir todos estos requisitos, vamos a hacer foco en uno, en principio, que es el tema de interponer y agotar los recursos de que la legislación interna le dé a cada persona para resolver el tema en el ámbito doméstico. Pero hay casos que no se va a pedir este requisito cuando se acredite que el Estado ha incurrido en una demora excesiva en responder esos recursos, o que no se le ha permitido al agraviado o a la víctima ejercerlos, o que no existen en la legislación. Dice, esto está en el inciso 2 de este artículo 46. En este caso, y voy a tratar de este tema del requisito de admisibilidad, en punto que es como una, digamos, si la parte denunciada considera que no se han agotado los recursos de la legislación interna, puede oponer como una excepción a la denuncia, diciendo no procede que intervenga la comisión porque esta personas o esta ONG no ha agotado los recursos de la legislación interna. Concretamente, en nuestro caso, en un caso tramitado entre los tribunales argentinos, y yo le he hecho alguna mención en algún momento, es el caso Furlan, el caso de Sebastián Furlan, que en principio fue un daños y perjuicios que inició el padre del chico Furlan. ¿Por qué? Porque es un caso bastante conmocionante, porque este chico vivía en una zona muy desfavorecida, el famoso Fuerte Apache, en la ciudad de Buenos Aires, una zona social y económicamente muy precaria. Este chico vivía con su familia también en condiciones así bastante difíciles, y fueron a jugar a un potrero, a un baldío del barrio. El chico, que había hierros y cosas rotas ahí en ese lugar, y el chico se lastima, se golpea con un fierro en la cabeza y tuvo unas serias lesiones a su integridad psicofísica, que ameritaban la intervención, digamos, un abordaje médico urgente, que no llegó. No llegó porque esta familia no tenía los medios para tratar al chico. Inician el juicio, el predio donde ellos jugaban, que era a quien había que demandar, el titular del predio era el ejército argentino, o sea, el Estado Nacional. Entonces se hace un juicio de daños y perjuicios contra el Estado por las lesiones a la integridad psicofísica de Sebastián Furlan. Este proceso duró como 16, 13 años, hasta que tuvo primera sentencia, que fue favorable. El juicio siempre se ganó, ¿no? El chico, a través de sus padres, hizo la presentación, ganó un juicio en segunda instancia en la Cámara, y el Estado Nacional fue condenado a pagarle una suma de dinero como indemnización por las lesiones que había tenido. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando en la Cámara de Apelaciones se confirma y se condena al Estado a pagar una suma de dinero,
habían pasado como 13 años, y como el Estado tiene, por ser el Estado, tiene la posibilidad de pagar en bonos de consolidación, unos bonos que están previstos en la ley 23.928, creo, en virtud del cual el Estado podía pagarle en bonos a este señor. El padre, y apremiado por las circunstancias, porque necesitaba urgentemente el dinero, el señor, bueno, optó por cobrar los bonos y que al cambio mermó la integridad de la indemnización que cobró. Entonces, acá aparte, digamos, los reclamos de Furlan son dos. Primero, y básicamente, digamos que por ese mecanismo de pago en bonos, la indemnización menguó bastante. Y por otro lado, acá se reclama la responsabilidad internacional de la Argentina por violación de la tutela judicial efectiva, que es una arista muy importante de la tutela judicial efectiva, no la única, es la resolución de los casos en un tiempo razonable, en un plazo razonable. Que hay mucha jurisprudencia sobre esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se considera que se viola la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, cuando un procedimiento dura más de 13 años, como en este caso, profundizando y agravando el daño sufrido por esta persona. Y entonces, y ahora viene, digamos, el juicio, la tarea de la comisión. La comisión recibe esta denuncia contra la Argentina, le da traslado, digamos, al Estado Nacional, y la Argentina dice, no, pero esta persona no agotó los recursos que tenía en la legislación argentina, como para frenar esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de este procedimiento previo de ver si es admisible. El Estado contestó, no, esta persona no agotó. ¿Por qué? Ante la Comisión Interamericana, el Estado argentino dijo que tenía que, si la sentencia le parecía arbitraria a la parte, podía interponer un recurso extraordinario que se llama de revisión de una sentencia arbitraria. De esta manera dice el Estado argentino, si podría haber interpuesto un recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia. No ya los recursos ordinarios que ya los había interpuesto. El recurso ordinario de apelación estaba interpuesto porque hubo sentencia de Cámara. Pero la Argentina dice, no, debió interponer recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia. Y si no lo hizo, dice, consintió la sentencia y le quedaba el otro procedimiento que se llama ejecución de sentencia, eventualmente para cobrar las sumas estas que finalmente el hombre aceptó los bonos y cambió los bonos. Pero acá, cuando este tema llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Argentina cambia el argumento. Eso es lo que la Corte le achaca al Estado Nacional, diciendo que primero que las excepciones deben ser presentadas en la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Y la Argentina en esa etapa dijo que tendría que haber interpuesto un recurso por arbitrariedad de sentencia. Pero cuando este tema pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Argentina cambia de argumento y dice que el recurso que tendría que haber interpuesto Furlan era el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de la ley que le permite al Estado pagar en bonos. Este cambio, dice, abrupto cambio de argumentos, no es admisible en ningún proceso, en el proceso internacional y en los procesos nacionales. El recurso, aparte del recurso de inconstitucionalidad, solamente persigue declarar inconstitucional una norma, no rever el fallo. Y aparte, recordando que los reclamos de Furlan son dos.
el tema del monto y del pago en bonos, y el tema de la duración del proceso. Y estos recursos, ni el de la arbitrariedad, ni el del recurso de constitucionalidad, van a ser eficaces para modificar esa violación de la tutela judicial efectiva y una reparación, una indemnización que fue menguada, que se aguó, digamos, que mermó por el cambio en bonos. Entonces, acá dice, primero, dice, no se puede cambiar de argumento de una instancia a la otra. Aparte, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad también prevé la declaración, esto, que lo reitero, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, no la revisión de un fallo. Entonces, y por otro lado, dice, este requisito de agotar los recursos de jurisdicción interna es en beneficio de los estados, dice la Corte. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al Estado denunciado de arreglar la cuestión en jurisdicción doméstica, en la jurisdicción interna, sin comprometer su responsabilidad internacional. Entonces es el Estado el que cuando interpone una excepción, en este caso de no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, es el Estado el que debe, dice, y que los recursos aparte tienen que ser eficaces, y es el Estado el que tiene que indicar qué recurso tendría que haber puesto y el grado de eficacia que hubiera tenido ese recurso para resolver el problema, cosa que la Argentina no hizo. Por otro lado, por ahí ustedes ya saben a esta altura de la cursada que cuando se controvierte la constitucionalidad de determinada norma, hay que hacer la reserva en todas las instancias del proceso y decir, si esta demanda no prospera, si la sentencia es adversa, hago reserva del recurso extraordinario federal, porque está involucrada la inteligencia y alcance de normas de carácter federal. Por otro lado, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el artículo 14 de la ley 48, es un remedio extraordinario, excepcional, y en el cual es clásico que la Corte no tiene un plazo para expedirse. Es un recurso excepcional y discrecional y no está sujeto a un plazo legal. O sea, con lo cual la eficacia de este recurso para el tema y el problema de Sebastián Furlan era absolutamente inviable. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le llega el tema y ve lo que había dicho la Argentina en el procedimiento de admisibilidad de la Comisión, dice, se rechaza la excepción interpuesta por el Estado argentino respecto de que esta excepción que quiso poner para parar la denuncia contra la Argentina por la falta de tutela judicial efectiva y de una indemnización justa para Sebastián Furlan. Entonces, este es un ejemplo del tema del agotamiento de los recursos internos y que deben ser interpuestos en el periodo de admisibilidad, no posteriormente y menos cambiando el argumento. Ahora bien, ya entrando, por otro lado, hay otra... yo les había dicho también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad, tiene atribuciones, en casos de, dice, graves y urgentes, en casos graves y urgentes, de pedir medidas cautelares, y pedirle también a la Corte que le pida al Estado que proteja a una persona o grupo de personas con una amenaza cierta y concreta de sufrir algún daño o algún menoscabo en sus derechos fundamentales. Busqué también algunas de estas medidas cautelares, que hay, bueno, son muchísimas, pero bueno, como algo que es muy actual, que es en Nicaragua, va a haber elecciones ahora en el mes de noviembre del 2021,
y el gobierno nicaragüense mantiene, hay personas de la oposición política privadas de su libertad, detenidas, hay 14 personas detenidas, y la número 15 es Cristiana Chamorro Barrios, candidata a presidenta por un partido de la oposición, que también fue procesada y tiene arresto domiciliario, y esto a pocos días ahora de las elecciones en Nicaragua. Entonces esto se interpreta como una clara persecución política contra Cristiana Chamorro, que es la hija de Violeta Chamorro, que fue también la esposa y una dirigente muy importante contra el dictador Somoza en los años 70, y esta, que finalmente, digamos, cae Somoza, y esta familia también tienen, digamos, hoy son de la oposición de Ortega, que en su momento derrocó a Somoza, pero hoy ha virado de alguna manera con actitudes de tipo totalitaria y de persecución política contra sus opositores. Entonces, esto ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte también medidas de protección contra Cristiana Chamorro Barrios y contra otras 14 personas que están detenidas incomunicadas en pleno proceso electoral, y muchos de ellos son del partido de la oposición o de organismos de derechos humanos. También en su momento hubo... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Y en ese caso, ¿cómo obtiene la información la Corte? O sea, que tiene que haber una denuncia. Claro, sí, claro. Por ahí lo di por sentado, discúlpeme. Sí, Eh, porque si Se no pasó el proceso presentó, nacional. sí, no, se presentó una denuncia de un pedido de medidas cautelares a la comisión. Estas personas, por intermedio de organismos no gubernamentales de derechos humanos y en nombre propio, se presentaron e hicieron la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación que están viviendo. El Estado de la Comisión le pide a Nicaragua que tome medidas urgentes para preservar la integridad de estas personas, para que tengan, para que si se dice que cometieron algún delito, que se tramiten los procesos como corresponden, con el debido proceso legal, etcétera, etcétera. A ver si lo tengo por acá. También, por ejemplo, se pidió medidas... ay, perdón que se me fue la pantalla. Se le pide... perdón, Entonces se le pide, en el caso, en Haití había habido un ataque a una nena, y había un ataque sexual a una criatura, y los familiares y organismos de derechos humanos, aparentemente que provenían de una persona miembro de la fuerza de seguridad, el ataque sexual a la nena, y habían sufrido, le habían ametrallado la casa a la familia de la nena y a un organismo no gubernamental que los estaba apoyando para pedir que se averigüe, que se investigue y se sancione ese acto aberrante contra esta criatura. Entonces, y bueno, de pronto personas no identificadas tuvieron amenazas de muerte, y les balearon la casa, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de personas, estas ONG de Haití, se presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también para pedir que se tomen medidas urgentes de protección de los derechos fundamentales de esta persona, de este grupo de personas. Es frecuente, en lo que estuve viendo, es frecuente que los organismos de derechos humanos de los países también sufran, cuando salen a defender o a visibilizar estas situaciones de abuso, estos organismos a su vez también sean objeto de persecución y ataque por parte o de manos anónimas o de manos estatales
como en el caso de Nicaragua. Por otro lado, bueno, ya el artículo, siguiendo con el tema del procedimiento, ya tenemos que todos los requisitos de admisibilidad de la denuncia. En ese caso, bueno, la comisión le da traslado al Estado denunciado para que formule las observaciones que considere que correspondan a la situación, y en ese marco la Corte los invita a formular una solución amistosa. La solución amistosa no es cualquier solución, sino que es una solución que debe basarse en el respeto de los derechos humanos cuya violación se ha denunciado como violada. Es un arreglo que le da la posibilidad al Estado denunciado y a las víctimas y a las organizaciones que las acompañen en ese tema en su país, de lograr, mediante el diálogo y el consenso y en forma pacífica, la solución del tema, restableciendo la vigencia de los derechos humanos. Esa es la solución amistosa. Puede ser que se logre una solución amistosa o que no se logre una solución amistosa. Si en cambio no se logra una solución amistosa, acá viene un tema muy importante, que es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara lo que se llama un informe de fondo. En el informe, que es el artículo 51, el informe de fondo presupone que no se llegó a una solución amistosa. Hace un informe y la comisión en el cual expone hechos y conclusiones. Y al final le formula a los estados proposiciones y recomendaciones para resolver el tema. Hace el informe, dice que no se logró una solución amistosa, que persiste la situación de vulneración de los derechos humanos. Estos son los hechos, las conclusiones, y entonces propone y recomienda vías para que se pueda resolver el tema. Ahora vamos a después analizar un informe de fondo, pero para que no perdamos el hilo del procedimiento, ¿no? Puede haber solución amistosa, en cuyo caso el tema queda resuelto. No hay solución amistosa, se redacta el informe. Que el informe en principio no se publica. El informe lo remite la comisión, el informe de fondo, lo remite la comisión a los denunciantes y al Estado, pero todavía no se publica. Puede ser que se publique a posteriori, si se verifica que la situación, como la comisión le recomienda y le propone al Estado y a los denunciantes determinadas formas o medidas o herramientas que pueden tener para resolver el tema, pero si eso sigue sin resolverse, finalmente la comisión, por mayoría absoluta, va a decidir la publicación del informe. Y va a decidir, y eventualmente, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo autónomo de la OEA para el tema de derechos humanos, se va a leer en el informe anual, en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, se va a leer este informe. Después del informe hay 3 meses para que los estados, para ver si se ha resuelto o no el tema. Acá el Estado dice, la comisión emite por mayoría su opinión y conclusiones en base al informe de fondo, y fija un plazo en el cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para remediar la situación examinada. Transcurrido ese plazo, la comisión decide por mayoría absoluta si el Estado ha o no tomado medidas adecuadas y si publica o no el informe. Y luego, por mayoría absoluta, puede publicar ese informe y rendirlo en la Asamblea Anual de los Estados Americanos. Yo elegí para esto un informe final sobre el llamado Corredor de la Muerte. En el Corredor de la Muerte, se llama Corredor de la Muerte a los pasillos o los corredores de los que esperan la pena de muerte. Hay películas, hay mucha literatura sobre esto.
Acá lo interesante del caso se llama Félix Rocha Díaz, que es un ciudadano mexicano que fue encarcelado y detenido en el estado de Texas, que es uno de los que tiene precisamente la pena de muerte. Y acá se fue denunciado a Estados Unidos. Ustedes dirán, Estados Unidos no firmó el Pacto San José de Costa Rica, pero Estados Unidos sí adhirió a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la del 48. Y Estados Unidos, además, es un país miembro de la Organización de Estados Americanos, que es una fuente de obligaciones internacionales para los estados. Acá Estados Unidos fue denunciado por una ONG de derechos humanos de una universidad. Hay una denuncia en el 2011 y que solicita también medidas cautelares de protección de este ciudadano mexicano que estuvo 16 años esperando la ejecución de la pena de muerte. Yo les confieso que hice una búsqueda para ver si finalmente fue ejecutado o no, pero la verdad que no lo encontré. Busqué en los diarios mexicanos, no lo encontré. Este ciudadano Félix Rocha Díaz fue condenado a la pena de muerte. Y bueno, se denuncia a Estados Unidos por violación de 4 cuestiones fundamentales. Primero, la que no le informaron, al ser un ciudadano extranjero en Estados Unidos y por un tratado internacional de asistencia consular, los extranjeros que son juzgados en otro país tienen derecho a pedir asistencia consular a su país, asistencia legal consular a su país. En el caso de este hombre no se le dio a conocer que tenía ese derecho, que tenía el derecho de nombrar abogado, que tenía el derecho a guardar silencio, lo que en Norteamérica se llama la enmienda la enmienda Miranda. Después, lo de la asistencia consular. La defensa de este hombre en el proceso interno, pues se lo condena a pena de muerte por un homicidio en ocasión de robo. La defensa de los denunciantes ponen de manifiesto que la defensa de este señor fue absolutamente mala, deficiente, y que no buscó y no trabajó adecuadamente la atenuación de sus circunstancias para esta pena de muerte en este proceso. O sea, se mete con la defensa, fue defendido por una especie de defensoría, una defensoría oficial de Estados Unidos, porque ahora vamos a ver, él cuando es detenido, él primero no hablaba inglés, era una persona muy rústica, muy poco instruida, y bueno, prosigo después de lo de que la defensa de él fue muy mala. Tercero, que el método que tiene para ejecutar el estado de Texas en Estados Unidos es un método que es la inyección letal, y es un método que está probado y acreditado en muchos foros, que es doloroso y que trae grandes dolores y sufrimiento a la persona que es ejecutada. Y ahora vamos a ahondar un poquito eso. Y cuarto, dice, hace 16 años que esta persona está privada de su libertad, lo que es un agravamiento y un trato cruel e inhumano. Está aislado, está siempre aislado, no el aislamiento que por ahí puede responder a una situación de alguna sanción por una inconducta de la persona en la cárcel. El condenado a muerte está aislado en una celda de, dice acá, 5 metros por 5 metros. Apenas tiene tenía salidas de 2 o 3 horas semanales para salir a un patio y tal, pero sin contacto con otras personas. Tampoco podía tener contacto físico ni con familiares ni con amigos, solamente cartas. No podía recibir ni podía darle un abrazo a su madre o a su familia o a sus amigos.
Se viola de esta manera, le indilgan a Estados Unidos la violación del derecho, si se confirma la pena de muerte, del derecho a la vida, del derecho a un debido proceso legal, a la seguridad, a su integridad psicofísica, a también la protección contra una detención arbitraria, y dice, ¿y qué dice Estados Unidos? Estados Unidos nunca le contestó nada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No contesta los pedidos de informe, no contesta los traslados. Este informe fue publicado y rendido en el 2011 ante la Asamblea General de los Estados Americanos. Después del informe se dictan medidas cautelares. En marzo, la Comisión le notificó al Estado que le había otorgado medidas cautelares a este señor y solicitó que se aplace y se detenga, se suspenda la ejecución de la pena de muerte hasta que en definitiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera resuelto. ¿Cómo fue la detención de este hombre? En el año 96 fue detenido este señor y en el trámite de su detención recibió 6 disparos. Lo iban a detener y sufrió 6 disparos, no lo dice el informe, pero fue detenido. Esta detención del año 96 no era con relación a ningún hecho delictivo que mereciera la pena de muerte. Este hombre, señor, fue detenido por otro delito, eventualmente, que no tenía pena de muerte. Cuando lo detienen, lo tuvieron que operar porque tenía 6 disparos, y en el medio de su anestesia y de esa situación extrema que había puesto en riesgo su vida, porque seguramente se estuvo en riesgo su vida con 6 disparos, estaba sedado y todo. Viene la policía de Texas. El hombre no hablaba inglés, ya vamos a ver los antecedentes personales de esta persona. No comprendió, él explicó que él no comprendió que le decían que tenía derecho a permanecer callado. Tampoco le dijeron que podía pedir asistencia consular y tampoco que podía pedir una asistencia de un abogado y no declarar hasta ese momento. Él estaba sedado, no estaba perfectamente lúcido, y entonces como le hicieron interpretar que sí, que aceptaba ser interrogado sin presencia de abogado, ni de su cónsul, ni de nadie, y fue interrogado, luego de lo cual aparentemente confesó la comisión de un delito, pero el delito por el cual finalmente lo interrogan, pero no sobre el hecho que motivó los 6 disparos, y esto fue en el 96, sino porque se lo involucró en un homicidio del año 94. Esta persona habría confesado el homicidio y se lo condena en primera instancia en los tribunales de Texas, en el condado de no sé qué, de Harris. Se lo condena, le rechazan todos sus recursos a nivel estadual y a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos. También le rechazan todos sus recursos y se lo condena a la pena de muerte, y allí estuvo 16 años, aplazamientos y viviendo aislado, cosa que provoca daños irreversibles, y se está considerando que es un trato cruel e inhumano, en punto lo que lo tiene dicho expresamente el Comité sobre la Convención Internacional que prohíbe todo tipo de tortura o tratos vejatorios. Este hombre a su vez también, y otros grupos de personas, de ciudadanos mexicanos condenados a la pena de muerte, se presentaron ante la Corte Internacional de Justicia. Fue el famoso caso Avena, en el cual se le pide nuevamente a Estados Unidos en el 2004, que revise y reconsidere la pena de muerte impuesta a Félix Rocha Díaz. Estados Unidos no contesta.
Vuelve con el tema de que dice que la defensa de este hombre fue absolutamente, el defensor no indagó, solamente se encontró con los testigos todos juntos 20 minutos antes de una audiencia, dice la corte, la comisión, y refiere la verdad sobre la vida de este hombre, una infancia en un marco de miseria extrema, sufriendo los abusos fruto del alcoholismo de su padre y de su abuelo, que lo castigaban a su madre y a él y a sus hermanos, y tuvo que dejó la escuela. La madre se va, los deja a él y a sus hermanos con el padre. Lo que sí surge es que esta persona, ya de chico, la madre durante la gestación también estaba mal alimentada y era objeto de golpizas por parte de su padre. Este chico se cría un poco solo en la calle. Lo único que creo que aparentemente entrevistaron a una tía que advertían ya de que de chico no entendía bien las cosas, que tendría cierto déficit de madurativo y intelectual, que se paseaba desnudo y no entendía por qué la gente lo miraba porque él se paseaba desnudo. Concretamente dicen eso. Y bueno, no hay mucho que hurgar para ver el contexto y la infancia que tuvo esta persona. Abuso, violencia intrafamiliar, alcoholismo, falta de escolarización, subalimentación, etc. Acá hay un tema, el otro tema cuya violación digamos, le indican a Estados Unidos por tratos crueles e inhumanos, es el tema de la famosa inyección letal que se usa. En primer lugar, se usa tres compuestos. Uno que es el famoso pentotal sódico, que se llama tiopentato de sodio o pentotal sódico, el bromuro, que es el paralizante, y el cloruro de potasio, que es un agente tóxico que induce al paro cardíaco. Aparentemente de estos tres elementos habría uno que, bueno, y tenían que, obviamente estos tres elementos estaban aprobados en su momento por los organismos de salud y de Estados Unidos, pero uno de ellos parece que no se conseguía y qué sé yo, y entonces se modificó y se usa una dosis única y masiva de otro componente que se llama pentobarbital, que causa la muerte, digamos, con una sola dosis causa la muerte, y es una dosis masiva y única. Acá la Corte Interamericana y se sostiene que no hay que los denunciantes no han proveído de suficiente información, pero en otros casos también se ha ventilado que por ejemplo, en la inyección con los tres componentes, uno provoca una especie de anestesia, pero eso no todas las personas responden igual a las anestesias, y puede ser también que la persona que está siendo ejecutada no responda bien a la anestesia y ya le ponen la otra, que es la paralizante, y después el agente tóxico, y que esto se traduce en dolores importantes y en un gran sufrimiento de la persona, lo que viola la Convención contra la Tortura y este trato cruel e inhumano que significa morir de esta forma. Por otro lado, dice también, las personas en Estados Unidos, los médicos, dice, los que ponen la inyección no son médicos. ¿Por qué? Porque los médicos tienen prohibido, en el estado de Texas por lo menos, administrar este tipo de inyecciones, de aplicaciones. Entonces, las aplicaciones no las hacen médicos,
sino otro tipo de personal sanitario, con todo respeto, por ahí hasta de menor jerarquía, que esta persona puede llegar a, digamos, sufrir más también por esa circunstancia. Respecto de las condiciones de detención durante 16 años, se los repito, se les servía el desayuno a las 3 de la mañana, con lo cual la persona no podía dormir de corrido. A las 3 de la mañana el desayuno. Sin contacto físico con persona ni persona algunas, aislamiento del resto de los presos, aislamiento total, cuando el aislamiento es una medida, es un castigo por alguna inconducta, solo en una celda de 5x5. Y dado, dice, y también recalca otro tema, la comisión, que dada la gravedad de la pena de muerte, amerita y se exige a los estados un estricto y riguroso respeto de las garantías procesales. Dada la gravedad, porque se está imponiendo quitarle la vida a una persona, entonces esto ameritaría y exigiría un riguroso respeto por las vías y las normas procesales de garantía del debido proceso para llegar a semejante decisión irreversible. La declaración, todo esto que violaciones de derechos que se le achacan a Estados Unidos son precisamente por violar los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El derecho a la justicia, al proceso regular, a la asistencia consular, al tratamiento humano durante la privación de libertad y no ser sometido a tratos crueles, el tema de su detención arbitraria y de un proceso regular. Acá se le recomienda a Estados Unidos revisar con recursos efectivos el juicio que lo condenó a muerte a Rocha Díaz. Preservar para casos posteriores la exigencia del asesoramiento consular, revisar que el Estado de Texas, que Estados Unidos, el Estado de Texas revise otra medida de aplicar la pena capital que mitigue al máximo el sufrimiento o dolor que pueda sufrir esa persona al ser ejecutada. Y nuevamente acá Estados Unidos no responde tampoco a las recomendaciones y proposiciones que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, voy a buscar un video también, que es un poquito también de síntesis de esto. Un segundito, a ver. Voy a poner otro. Pero por favor. A ver.
Bueno, esto es un pequeño titular, digamos, pero son muy didácticos los de la comisión, que quería compartir. Este es el procedimiento a grandes, y tomé el tema de las medidas provisionales con el caso de Nicaragua, el tema del corredor de la muerte para el tema de, también hubo medidas provisionales y cautelares, y también hubo un informe de fondo, porque obviamente el tema no se resolvió en la Comisión ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Estados Unidos no contestó ni hizo caso omiso de las recomendaciones que hizo la Comisión para resolver el tema. Y hay muchos estados que aún persisten en esto, en imponer la pena de muerte. También podríamos, hubo medidas provisionales también que se pidieron de protección por la detección de Milagro Sala, y yo esto está en el campus, lo di el cuatrimestre pasado o el otro, no me acuerdo. Es más extenso, hoy preferí tomar otro, por ahí más actual, porque la señora Milagro Sala tenía como 12 causas y primero fue, bueno, pidió que sea de ser trasladada a su casa con un cuadro depresivo, pero que había dictámenes, un cuadro depresivo por su situación de encarcelamiento y por lo que ella consideraba como una persecución. Y dice que se va a matar, que va a atentar contra su vida. Entonces el servicio penitenciario y el juez de ejecución la quieren, digamos, le indican y ponen a su disposición una consulta de tipo psiquiátrica, porque un día apareció con algunos cortes en las manos y en las muñecas, no con entidad para perder la vida, pero está claro que la responsabilidad de una persona que está privada de su libertad, la responsabilidad es del Estado de mantener la integridad psicofísica de la persona. Entonces, el fallo, la providencia es bastante extensa, pero en definitiva se hace lugar a las medidas de protección solicitadas por varios organismos no gubernamentales para preservar la salud y la integridad psicofísica de Milagro Sala, en la medida que continúe, digamos, primero estaba en la cárcel del Comedero, después se le concedió la libertad en su casa, y finalmente está en su casa, está con su marido, pero ella, como decía que se quería quitar la vida y tal, estaba con una ambulancia en la puerta, con custodia, por si pasaba algo, estaba con su esposo, y esto fue interpretado por ella como una persecución que, digamos, que ella, como líder del movimiento Tupac Amaru, se consideraba perseguida por las autoridades de Jujuy. Por otro lado, ella, cuando la quisieron llevar al médico, se negó a ir al médico. Lo que pasa que en los dictámenes también psicológicos hablan de que esta persona está particularmente angustiada por su situación procesal, porque llega a tener 12 causas, algunas con sentencia, otras con procesamiento. Entonces, cada vez que ella interpretaba como un hostigamiento que iban a la cárcel cuando estaba en la cárcel o en la calle, y cumpliendo las normas procesales, le comunican, le notifican fehacientemente que tiene un auto de procesamiento por tal delito, un auto de procesamiento por tal delito, en fin, todas las diligencias procesales que hay que notificar, pero fueron interpretadas como ella como una persecución. Entonces eso la hacía, en principio dice, un cuadro depresivo, pero no necesariamente con grado patológico. Quisiera pensar
sobre la posibilidad real de que se quitara la vida. Pero está muy bien lo que razona la Corte al decir, bueno, esta persona, hay dictámenes un poco contradictorios, pero en definitiva el Estado argentino tiene que tomar las medidas necesarias para preservar la integridad psicofísica de Milagro Sala. El jueves que viene vamos a ver ya el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo siempre me parece interesante hablar de la parte teórica de cómo es el procedimiento ante la Corte y mencionar y relatar algún fallo concreto. Les iba a decir otra cuestión. La Corte también, tengan presente que la legitimación para presentarse en la Corte ahora ya no la tienen individuos o organismos no gubernamentales, sino que solamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los estados. Un estado también se puede presentar y pedirle a la Corte que intervenga y en alguna denuncia que involucre a algún otro estado sobre denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Entonces, ya les digo que el jueves que viene vamos a ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco la atención que me brindaron, espero que les haya sido de utilidad lo que vimos, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego.